Hostia, hola gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Madre mía, qué susto, mandadme un WhatsApp o algo si vais a venir a mi casa, ¿no, Jolín? Casi me da un patatús aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de curiosidades. Hoy tengo algunas preparadas muy interesantes, de verdad, espero que os gusten. La primera de todas, cuando la descubrí, es que no me lo podía creer, de verdad. A día de hoy no doy crédito, es impresionante cómo estas cosas siguen dentro. Sin más dilación, poneos cómodos, que empezamos. Como sabréis, en Crash to Insanity existe un montón de contenido sin usar, una cantidad ingente que, a pesar de su naturaleza a este juego de tener un montón de cosas sin usar, curiosamente dentro del juego no hay un montón de estas, y ya como expliqué en un vídeo anterior, esto es debido a que si el objeto no está en el chunk, el objeto automáticamente desaparece de la memoria del disco. Era un sistema de recursos eficaz que tenía Traveler's Tales para simplemente no malgastar espacio en el disco. Sin embargo, hay objetos como el cuchillo de la morsa que sí sobrevivió al juego final porque la morsa en sí reclama ese objeto a pesar de que no se usa en ningún momento en el juego. En Crash Bandicoot tenemos una gran mayoría de comandos sin usar, como habremos visto en el pasado, como el puñetazo o las patadas. Todo eso son movimientos que quedaron inutilizados pero que sobrevivieron dentro del paquete de Crash. Ahora bien, tenemos un comando misterioso que nadie sabía nada llamado así. Podemos ver que está hablando sobre una especie de escena en el acorazado de N. Gin. Así es, está hablando de Leon Altamar cuando se refiere a Battleship. Y claro, escenas como tal no hay. Realmente la única escena que podemos pensar es bien o cuando derrotamos a N. Gin, o cuando nos encontramos a la morsa, o cuando salimos despedidos por los aires por las TNTs, o también cuando nos enfrentamos por primera vez a los doctores N-Tropy y N-Brio. Pero realmente este comando es especial, ya que, como he dicho, este comando no se encuentra en las zonas de Leon Altamar, se encuentra dentro del paquete de comandos estándar del objeto de Crash Bandicoot. Esto ya pasa, por ejemplo, en este comando de aquí, del Tikimon, en donde por alguna razón la escena del Tikimon, en donde Crash se puede saltar la escena, está contenida dentro del objeto de Crash en sí y no dentro del Tikimon en sí. Pues lo mismo ha pasado con este comando, y uno podría pensar que este comando se usa en algunas de las 4 escenas que he dicho antes en Leon Altamar, pero vamos a probar a ver qué pasa. Resulta que este comando es un comando extremadamente antiguo, perteneciente a una de las versiones antiguas de Leon Altamar, cuando aún se estaba remodelando el nivel. Cuando Crash derrota a N. Gin, aparece un putísimo misil de la nada y revienta contra la parte delantera del barco, haciendo saltar a Crash, y a partir de este momento comienza la batalla de N-Tropy y N-Brio. Pues mirad lo que pasa si activo este comando de Crash en el juego. Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, esta es la escena que se usó para cuando Crash antiguamente saltaba del barco en esta versión antigua de Leon Altamar. Madre del amor hermoso, ¿cómo ha sobrevivido algo así dentro del juego después de tantos y tantos meses de diferencia? He elegido este lugar para representar el comando y para reproducirlo, no es que se encuentre aquí. Como digo, este comando no está incluido, al parecer, dentro de un objeto que se encarga de escenas. Por alguna razón, está dentro del objeto de Crash y es por eso que ha sobrevivido hasta hoy. Como está contenido dentro del objeto, el juego no lo rechaza, entonces hemos podido recuperar esta antigua pieza de historia y reproducirla en el juego final. Es increíble. Vamos a continuar porque ahora tenemos unas superficies que se quedaron sin usar dentro del juego. Como sabréis, tenemos superficies como la arena, como la nieve, como el agua. A eso me refiero a tipo de superficies. Vamos a ver cómo se llaman y para qué hubieran sido usadas. Para empezar, tenemos esta superficie llamada Surf Hack Rail, que se refiere básicamente a cuando estamos surfeando encima de un rail en Yellow Scapa. En el juego final, la superficie que se usa para estos raíles es simplemente la superficie estándar del juego. Entonces me pregunto si tenían pensado implementar una superficie especial para estos momentos del juego y simplemente para no
no liarla y mezclar superficies, pusieron sin más la superficie estándar del juego. Tiene unos sonidos así aplicados encima y aparte de eso no hace mucho más que yo sepa. Y luego tenemos una variante del hielo que es bastante más resbaladizo en mi opinión, es como que tiene menos fricción y podemos ver que le cuesta mucho más acelerar y cuando estamos dejando de movernos nos desplazamos más simplemente parados por la misma inercia. Bastante interesante y me pregunto para qué de nuevo hubiera sido usada esta superficie. En Hielo Escapa y Deslízate tenemos un montón de Wumpas a lo largo del recorrido, pero hay un momento específico al final en donde las Wumpas no parecen estar alineadas con el terreno de abajo. Podemos ver que hace como una especie de arco y no están situadas en línea por encima de ese pequeño puente de hielo. Pues la respuesta la podemos encontrar en las versiones anteriores del juego. En el prototipo de Julio podemos ver que algunos terrenos estaban ligeramente cambiados al juego final y en este caso también estaba este puente. Como podéis ver, no estaba completamente oblicuo, sino que también hacía un arco el puente este de hielo. Es por eso que la línea de Wumpas quedó así en el juego final. Cambiaron el terreno pero no recolocaron las Wumpas. Interesante cuanto menos. Ahora tenemos un misterio resuelto por parte de los desarrolladores originales del juego. En los vídeos que han estado haciendo Keith Webb y John McCann explica por qué está cambiada el lanzador de cohetes de la demo respecto al juego final. Al parecer no le gustó el lanzador de cohetes que tenía Mecha Bandicoot, así que para la demo exclusivamente lo decidió cambiar a ese modelo más estándar, se podría decir, y al parecer sin pedir permiso a ninguno de los que hacían los modelados lo cambió para la demo. Y luego se enteraron y se enfadó el hombre, no sé quién sería. Creo que, no sé si mencionó nombres o no, pero como sabréis ya para el juego final volvió a estar el cohete estándar, el lanzador de cohetes estándar y ya todo se solucionó. Y para terminar tenemos esta imagen promocional de aquí. Es un área que nunca se ha visto antes en el juego. Es un campo de trigo con unos árboles de la Isla Locura ahí arriba y uno podría pensarse que es un nivel eliminado de patinaje. Siempre ha estado ahí y nunca se ha sabido si en verdad este terreno iba a ser alguna especie de zona de la Isla Locura o alguna especie de zona de alguna de las otras islas de Crash to Insanity, porque todo eso son modelajes en 3D y está ahí el árbol perfectamente inclinado, parece que sea un área jugable, un área de verdad, ¿no? Pues resulta que esta área, según una entrevista, solamente se hizo para promocionar el juego. No había nada relacionado con un contenido eliminado, simplemente para promocionar el juego junto a las dos estrellas estas de televisión, pues simplemente hicieron ahí un modelaje para promocionar esos movimientos dobles que introducía por primera vez la saga de Crash Bandicoot en este anuncio. La verdad, si algún día puedo hacer terreno customizable en Crash to Insanity, me encantaría recrear esto, la verdad. Tiene que ser chulo, ¿no? Patinar por una colina, ¿no? De trigos ahí a toda velocidad. Increíble. Pues nada, gente, eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Las curiosidades a mí siempre me encantan, de verdad. Yo estoy aquí hablando y parece que estoy aquí hablando en una conferencia con 1000 personas escuchándome. Es increíble que pueda yo expresarme y que vosotros podáis también conocer estas curiosidades conmigo. Es impresionante. Este juego no se acaba, joder. Es la historia interminable, pero en versión Bandicoot. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la siguiente. Adiós.